Ok, queridos amigos que nos siguen a través de la plataforma virtual de Facebook Live de la página de la Federación Espírita Boliviana, muy buenas tardes. Desde hace varios años, la Federación Espírita Boliviana lleva adelante diferentes actividades en razón a la prevención del suicidio. Y al ser este un tema que involucra a cada uno de nosotros y que nos exige análisis, estudio y los cuidados necesarios, nos sentimos muy gratos de presentar en esta oportunidad el conversatorio Prevención del Suicidio a la luz de la doctrina espírita. Para dar inicio a nuestras actividades, agradecemos a Silvana Giotto, trabajadora del Hogar Espírita Martín de Porres, que pueda realizar la oración de apertura de nuestro evento. Buenas tardes a todos. Invitamos a que cerremos nuestros ojos y elevemos nuestros pensamientos hacia Dios para una oración elevada. Amado Dios, Padre de inmenso amor y misericordia, nos reunimos hoy para agradecerle por la vida, agradecer por cada día en que nos da la oportunidad de aprender a sermos mejores personas. Danos fuerza para soportar las dificultades, para vencer nuestros miedos. Y cuando nos sintamos frágiles y necesitados, danos, Padre amado, su amparo. Permita que nuestros ángeles guardianes nos llenen de esperanza para seguir adelante. Gracias por su presencia en nuestras vidas, hoy y siempre. Que así sea. Sí, sí. Muy buenas tardes. Para tener una adecuada comprensión del flagelo que azota a la humanidad, es vital abordarlo y desarrollarlo de manera integral. Es por este motivo que tenemos un placer al contar con la participación de tres caros amigos con amplio conocimiento del tema en sus áreas respectivas: médico-psiquiátrica, psicoterapéutica y espiritual. A continuación, pasamos a leer para ustedes un breve resumen de sus currículos. Zaida Villarraga, nacida en Colombia, psicóloga de profesión con especialidad en psicología positiva y transpersonal. Tiene un diplomado en programación neurolingüística e inteligencia emocional. También cuenta con experiencia clínica en terapia asistida a personas con discapacidad cognitiva con la ayuda de animales. Trabajadora espírita de la Asociación Espírita Senderos de la Esperanza de la ciudad de Bogotá. Expositora espírita nacional e internacional. Tenemos con nosotros a Jaime Lafuente Loroño, nacido en la ciudad de La Paz, en Bolivia, graduado de la carrera de medicina con especialidad en psiquiatría. Jaime tiene maestría en investigación científica, es miembro de la Sociedad Boliviana de Psiquiatría, de la Asociación Psiquiátrica de América Latina. Actualmente trabaja en el Hospital del Seguro Social Universitario y en la consulta privada. Tiene varios diplomados en los que podemos indicar la educación superior, neurociencias, sistemas penitenciarios y otros. Jaime es frecuentador del Centro Espírita Lazos Eternos. También está junto a nosotros Jorge Berrío Bustillo, nacido en Cartagena de Indias, Colombia, administrador contable de profesión, espírita hace 43 años, fundador del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles en Cartagena de Indias, fundador y director administrativo de la Fundación Remanso de Amor, que sostiene programas de educación, salud, nutrición, capacitación y a la población vulnerable
sea física y social. Es presidente de la Confederación Espírita Colombiana, médium y conferencista nacional e internacional. También es autor de varios libros espíritas como Ser, Un Minuto Contigo. Al demostrar la existencia y la inmortalidad del alma, el espíritu reanima la fe en el porvenir, levanta los ánimos abatidos y hace soportar con resignación las vicisitudes del alma. Nada sucede sin el permiso de Dios, pues es Él quien ha establecido las leyes que rigen el universo. Al dar al espíritu la libertad de elegir, Dios le deja la responsabilidad completa de sus actos y de las consecuencias de estos. Por tanto, el suicidio voluntario es una transgresión a las leyes divinas. La calma y la resignación que se logran mediante el modo espiritual de considerar la vida terrestre, así como la fe en el porvenir, otorgan al espíritu una serenidad que es la mejor prevención contra la locura y el suicidio. Dando inicio al conversatorio, queremos explicarles que lo dividiremos en 4 paneles de preguntas dirigidas a nuestros invitados. Asimismo, participantes virtuales podrán realizar sus preguntas a través del chat de Facebook. Durante el desarrollo del evento, las mismas podrán ser respondidas de acuerdo a la disponibilidad de tiempo y serán pasadas al final del último panel. Las preguntas dirigidas a nuestros invitados serán formuladas por Daniela Vizcarra, del Centro Espírita Lazos Eternos de la Ciudad de La Paz, Cecilia Ramírez, del Centro Cristiano de Estudios Espíritas, y Eduardo Braz, del Hogar Espírita Martín de Porres, ambos pertenecientes a la ciudad de Santa Cruz, siendo estas algunas de las instituciones que componen la Federación Espírita Boliviana. Sin más preámbulo, damos inicio a nuestro primer panel. Aquel que no cree en la eternidad, aquel que considera que todo en él concluye junto con la vida y además está agobiado por la tristeza y el infortunio, solo ve en la muerte la solución para sus desventuras. Como no espera nada, encuentra muy natural e incluso muy lógico abreviar sus miserias mediante el suicidio. Es un fragmento de un mensaje extraído de El Evangelio según el Espiritismo, capítulo 5, Bienaventurados los afligidos. Iniciamos con nuestras preguntas. Buenas tardes. Nuestra primera pregunta va para Jaime. ¿La religiosidad es un factor protector para la prevención del suicidio? Sí. Según datos estadísticos, se establece que el porcentaje de personas que son de suicidarse usualmente no pertenecen a un grupo religioso estable, de manera que la religiosidad, el pertenecer a un grupo religioso, es un factor de protección para que no se cometa, para que la persona no decida este hecho. Importante también establecer, sin embargo, el tipo de... ¿Ok? Sí, concluye Jaime. Perdón. A ver, importante establecer a qué tipo de grupo religioso, sin embargo, el paciente acude, porque entendemos, por ejemplo, que en la cultura musulmana el quitarse la vida es prácticamente un acto de honor. Obviamente no es recomendable. Ahora, en la religión cristiana existe un temor al suicidio, por lo que puede haber, pero como un acto punitivo, por aquello que en la iglesia, en la formación de niños, de adolescentes, se va inculcando a los niños, los jóvenes y las personas adultos, pero no con la visión de que la vida continúa, sino como que es un acto punitivo que se castiga, existe un castigo divino.
Ese hecho, esa orientación hace que la persona que tiene una tendencia religiosa tenga menos posibilidades a suicidarse, pero estableciendo siempre a qué grupo religioso acude. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. La próxima pregunta va dirigida a Zaida. Zaida, ¿cómo darse cuenta de las intenciones suicidas de una persona? Bueno, buenas tardes para todos. Primero, saludar y agradecer por esta invitación, esta iniciativa de Roxana y de la Federación Espírita Boliviana. Es una alegría estar compartiendo aquí en Colombia con ustedes. Y con relación a este tema que es tan importante y que en los últimos años de forma exponencial está cobrando la vida de muchas personas. De hecho, cada 40 segundos ocurre un suicidio en el mundo. Es una cifra bastante elevada y que está cogiendo cada vez también a seres más nuevos en edad, desde más pequeños. Entonces es importante ese trabajo que podamos realizar en la prevención del suicidio. Con relación a la pregunta de cómo identificar estas intenciones suicidas, no en todos los casos podemos observar o identificar o que la persona haya dado señales. De hecho, algunos estudios señalan que de 2 a 3 tercios dan señales y ese otro tercio no da señal alguna al respecto. La señal más importante es un cambio de comportamiento, el cambio de comportamiento que normalmente tiene en su expresión de emoción, en sus rutinas, en el ánimo, en la expresión del ánimo, que los más cercanos son los que más pueden identificar este tipo de cambios, ¿no? También cuando la persona hace alguna expresión alusiva que a veces parece hasta jocosa o que la digo como por decirla como me voy a matar o mi vida no tiene sentido o tengo un dolor muy profundo que no soporto, esas son entre líneas que está diciendo probablemente de su deseo, de su profundo dolor y su deseo de continuar con la existencia. Y siempre ante este tipo de cosas debemos hacer caso a este respecto y parar lo que estamos haciendo, escuchar a la persona, mirar a los ojos, sentir que sienta esa calidez y que hay un respaldo de alguien más. La mayoría de estas personas que intentan o que se suicidan, lo que están buscando es alejarse de un profundo dolor más que no querer vivir. Pero la forma que encuentran es simplemente pues, que consideran que va a solucionar su dolor o su situación es terminar con su vida. Entonces, en las sutilezas del lenguaje, en el cambio comportamental de sus emociones, de la expresión que tenga, de su cotidianidad, de los hábitos también de alimentación o estados cambiantes de agresividad o de mucha pasividad, porque depende para cada persona, son diferentes, no se puede decir que siempre se manifiesta de la misma manera, pero siempre de alguna manera, por lo menos estas 2/3 partes, da algún tipo de señal comportamental, verbal o emotivo. Entonces, de ahí la importancia que podamos estar atentos a reconocerla y que tengamos la empatía suficiente para que el otro nos importe y podamos generar algún tipo de estrategia para que la persona no llegue a este triste final. Muy bien, buenas tardes. La siguiente pregunta va dirigida a Jorge. ¿Cuál es la visión de la doctrina espírita en relación al suicidio? ¿Qué pasa después del suicidio, Jorge? Bueno, buenas tardes para todos. Gracias a la Federación Espírita de Bolivia por esta invitación. Un placer estar aquí con Zaida, con el doctor Jaime de la Fuente y todos ustedes. Una alegría realmente compartir parte de este conocimiento espírita. La propuesta espírita, el espiritismo, nos da unas herramientas muy fuertes para prevención del suicidio, que son la inmortalidad del alma. La inmortalidad del alma, la ley de causa y efecto, la existencia de un Dios bueno y justo y la reencarnación. Son muchos los puntos que abarca la doctrina espírita, pero para evitar el suicidio estos son puntos muy importantes, muy fundamentales. Porque, por ejemplo, cuando nosotros tenemos esa certeza que la vida es creación divina y que todos nosotros estamos siendo espíritus que tenemos una sola
vida, que es la espiritual, pero muchas existencias corporales. Somos seres inmortales viviendo experiencia corporal en este momento. Entonces, ¿qué pasa? De que nosotros al mirarnos como espíritus inmortales y saber que hay un Dios bueno, justo, un Dios perfecto, que no castiga, que no es cruel, no es vengativo, no hay que tenerle miedo, no hay que tener temor, sino que es un Dios justo y bueno, y que los problemas, las dificultades, las situaciones que nos suceden en el día a día son o pruebas o expiaciones, que nosotros mismos somos los constructores de nuestro destino, que nosotros mismos somos, que por nuestras imperfecciones, que vamos aumentando nuestras pruebas y creando nuestras expiaciones, nuestros sufrimientos. El que más sufre era porque más debía. Las equivocaciones del pasado son lo que son el origen de los sufrimientos de hoy. Entonces la visión espírita es que tenemos que tener una certeza de que Dios es perfecto. Dios no creó el dolor, ni el sufrimiento, ni los problemas. Somos nosotros, el ser humano, que crea por su decisión, por su libre albedrío, crea las condiciones para el dolor, que es inevitable, porque somos todavía, nuestro cuerpo físico es vulnerable y nos afectan, lo vemos ahora con esta pandemia, virus, bacterias, enfermedades diversas, deterioramiento físico, pero el sufrimiento es opcional. Nosotros sufrimos de acuerdo a la fe que tengamos, a la creencia que tenemos, nos puede ayudar mucho para que así, teniendo una fe, una certeza que la vida prosigue y que el suicidio lo que hace es matar el cuerpo, pero no al espíritu. El alma nunca muere. Entonces, en el mundo espiritual, como nos dicen los espíritus, guías de la humanidad, en el libro de los espíritus, el gran sufrimiento que vive el ser que se suicida es la contrariedad, dice así textualmente. Así que la contrariedad, porque es la frustración, el sufrimiento de ver que matamos el cuerpo y lo que hicimos fue aumentar el sufrimiento. ¿Por qué? Porque el atentar con la vida va en contra de la misma ley de evolución, que es otro de los fundamentos de la doctrina espírita. Entonces, estas herramientas, esta visión que nos da la doctrina espírita es que nosotros, muchas veces, cuando no sabemos dominar, no sabemos manejar los problemas del día a día y saber de que todo es para bien, porque todo tiene una experiencia evolutiva y debemos sacar lo mejor de cada aprendizaje. El suicida que nos narra, nosotros tenemos la constatación de la realidad del sufrimiento de los suicidas cuando ellos se comunican en nuestras reuniones mediúnicas, y narran aquellos dolores, aquellos sufrimientos, pero sí nos damos cuenta de algo, que no todo el sufrimiento es igual. ¿Por qué? Porque depende de la intención y de las situaciones que llevaron a la persona a cometer el suicidio. Una vez que estábamos en una conferencia en la ciudad de Medellín, llegamos y el dirigente con Divaldo, el dirigente de ese centro de espiritualidad, sí, de allá de la ciudad de Medellín, dijo: Divaldo, mira, acabo de tener un primo que hace 20 días se suicidó. Se dio un tiro y se suicidó. La esposa de él, al saber que tú vienes para acá, ella quiere hablar contigo porque es un dolor terrible. Y ella se viene acá y ya ahora tú comienzas la conferencia y ella ya viene en el vuelo y va a llegar directo aquí a la conferencia. Entonces yo te pido el favor, si no es molestia, que le den unos minuticos cuando termine la conferencia. Y Divaldo le dijo: ¿cómo no? Cuando ya yo estaba allí al lado de Divaldo, cuando terminó la conferencia, que estábamos todo el público, todas las personas, habían como unas 800, 600 personas allí. Al terminar la conferencia, llegó ella estaba allí, la señora, y se acercó, ¿no? Cuando ya se acerca, le dice, Divaldo le toma la mano y le dice: su esposo está aquí, con 20 días de haberse suicidado, ¿no? Su esposo está aquí y dice
que él no se suicidó con intención. La muerte de él no fue con intención de matarse, fue accidental. Fue accidental, y aunque para todo el mundo fue suicidio. Y comenzó a describirle la casa, los hijos, a darle un mensaje que la señora lloraba. Lloraba, 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 lloraba. Y él diciéndole todo, el esposo diciéndole todo. Entonces decía, para el mundo fue suicidio, porque no había otra explicación, por la forma del arma, todo. Pero fue accidental. Entonces le dice, por eso le pido que me perdones y que sigas adelante. Cuando ya él le termina el mensaje, le dice la señora, Divaldo, usted me acaba de salvar la vida. Usted no sabe el peso que me acaba de quitar. Entonces nos damos cuenta, ¿no? Que realmente la intención y las condiciones son las que le dan unos resultados a veces muy dolorosos para otros espíritus que tienen que compensar el tiempo que se quitaron. Por ejemplo, si tenían que vivir 60 años y se quitaron a los 45 años, le toca en el mundo espiritual sufrir constantemente esas impresiones por 15 años. Otros tienen otros padecimientos muy fuertes al sentir la descomposición del cuerpo, porque están imantados al cuerpo físico. Sí, hay mucha variedad dependiendo de las condiciones y de las causas y de la intencionalidad. Esas son las consecuencias del suicidio en el plano espiritual. Y la propuesta espírita que nos da a nosotros una realidad que nos fortalece para que evitemos en cualquier momento siquiera la idea de evadirnos de las pruebas que tenemos que vivir. Así estemos deprimidos, así haya los problemas que haya, siempre hay que luchar, salir adelante. Muchas gracias. Agradecemos a nuestros 3 panelistas por las aclaraciones y el conocimiento compartido con nosotros. Dando inicio a nuestro segundo panel, debemos establecer que la idea clara y precisa que nos formamos acerca de la vida futura nos otorga una fe inquebrantable en el porvenir. Y esa fe tiene inmensas consecuencias en la moralización de los hombres, ya que cambia por completo el punto de vista desde el cual ellos contemplan la vida terrenal. El creyente sabe que la vida se prolonga indefinidamente más allá de la tumba, pero en muy diferentes condiciones. De ahí la paciencia y la resignación que lo desvían naturalmente de la idea del suicidio. Párrafo extraído del libro El Evangelio según el Espiritismo, capítulo 5, Bienaventurados los afligidos. Ahora vamos a continuar con nuevas preguntas dirigidas a los invitados. En este caso nos dirigimos a Jaime. ¿Por qué se presentan ideas y casos de suicidio en una misma familia? Adelante, Jaime. Ok, gracias por la pregunta. A ver, la sociedad está compuesta por vínculos familiares, es decir, los núcleos familiares son la base en la cual una persona crece, forma sus valores, sus conceptos morales, éticos, y obviamente los papás, como progenitores y educadores de los niños, manifiestan su forma de pensar, manifiestan sus actitudes, sus estilos de vida, y los niños, los integrantes de la familia, la gente pequeña, agarran todos esos conceptos como verdades absolutas. Entonces, tenemos familias que tienen diversas actividades. Por ejemplo, una familia que se dedique a los negocios y que vean como forma de vida el hacer negocios, en fin, inculcan a los niños a que prosigan en la siguiente etapa, siendo ellos los que tengan también la capacidad de negocios. Entonces, se van generando vínculos en todo sentido. Existen familias que tienen consumo elevado de alcohol. En consecuencia, los niños crecen pensando que el consumir alcohol es una cosa cotidiana, es una cosa usual, que no tiene nada de malo. Existen familias que tienen tendencia a acudir a grupos religiosos. Entonces, desde niños, los pequeños aprenden el concepto de que existe Dios, existe un plano espiritual, en fin. Una dinámica familiar se mueve de acuerdo a sus estilos de vida. Y los niños aprenden todo eso. Ahora bien,
¿Por qué se darían tantas o ideas, en todo caso, de suicidio de una misma familia? Porque lo que piensa el hermano mayor, los conceptos que tiene, también es muy probable que el hermano del medio o el menor también tengan los mismos, porque han crecido básicamente en el mismo entorno. Además de eso, existen varios cuadros psiquiátricos que conducen a que los integrantes, el resto de la familia, también lleguen a asumir el mismo cuadro. Pongo un ejemplo. El cuadro depresivo. Se ha demostrado científicamente que cuando uno de los progenitores, papá o mamá, está atravesando por un cuadro depresivo establecido como diagnóstico, trastorno depresivo mayor, empieza a ver la vida en un sentido negativo. Hay una visión pesimista, tendencia al llanto, hay incapacidad para encontrar soluciones a posibles problemas, en fin. Y obviamente una palabra que se denomina anhedonia, que significa ausencia de placer. No quiere ver una película, no quiere alimentarse, no encuentra deleite cuando se alimenta. Con el tiempo, los otros integrantes de la familia empiezan a agarrar los mismos conceptos. De pronto dicen, sí, la verdad, es banal ver una película, no vale la pena. Tampoco quisiera comer, se me perdió el apetito. Entonces los valores, los estilos de vida, en fin, van trascendiendo y se van influyendo en el resto de la familia. De manera que en una familia, lo que uno piensa, el resto, como se ha criado o se desenvuelve en ese ámbito familiar, es muy probable que también tenga la misma decisión. Particularmente en el país de Bolivia hay un consumo exagerado de alcohol, elevadísimo. Según datos estadísticos, según el libro Kaplan, que es un libro psiquiátrico, un tratado de psiquiatría a nivel mundial, Bolivia se encuentra entre los países más consumidores de alcohol de toda Sudamérica. Entonces da una idea de cómo es el consumo de alcohol en el país de Bolivia. Se entiende que tomar alcohol es una cosa cultural que no tiene nada de malo y los suicidios se producen bajo la influencia de sustancias, bajo la influencia del alcohol. Piensa el hermano mayor, también piensa el hermano menor. Esa es la respuesta. Sí, gracias, Jaime. La siguiente pregunta es dirigida a Zaida y dice, ¿qué respuesta podemos dar a una persona que llega a nosotros manifestando, he decidido suicidar? Bueno, aquí hay varias cosas a evaluar. Si esta persona llega a un centro espírita con esta verbalización explícita, y si somos un centro espírita responsable, le damos, sí, la visión desde la parte espírita de lo que ocurre en el momento del suicidio, de que la vida continúa, pero debemos también referirlo a que tenga un apoyo terapéutico, bien sea psiquiátrico o psicológico, para que haga un proceso de acompañamiento terapéutico, tanto con él como con su familia tengan las bases para poder elaborar esto de una forma sana y provechosa. No es muy común que la persona se acerque diciendo tal cual que, bueno, he decidido suicidarme, ¿no? Está más en ese diálogo, en ese cambio comportamental que se da de la persona, que lo podemos notar son las personas que estamos alrededor, cuando lo manifiesta, porque ya también lo hablamos que hay momentos en que personas que no lo manifiestan como tal pueden estar perfectamente un día y ante una situación de intenso dolor generan el acto de suicidio. Cuando esta expresión de que hay un deseo de muerte se presenta, es importante desde la parte psicoterapéutica, se evalúa qué tanta ideación tiene, si ya tiene un plan elaborado, si ya lo ha pensado, si ya lo ha intentado, cuáles son los factores por los cuales la persona está sintiendo ese deseo, ese desgano por la vida, ese deseo de no continuar viviendo. Evaluar también cuál es su propósito de vida o qué cosas todavía sí le generan emoción, expectativa o alegría o el motivo por el cual no se quitaría la vida, que tiene que ver con la terapia, la logoterapia, que es la terapia por el sentido de la vida, que Víctor Frank desarrolla, y que faculta justamente el encuentro de aquellas cosas que aún lo motivan y lo agarran a la vida.
Eso, junto con el sistema de creencias, es supremamente importante evaluar, sea un sistema de creencias, el que sea, y uno en terapia, respeta profundamente esa creencia que tenga la persona y la toma como una herramienta psicoterapéutica para apoyar el proceso de la persona en esta ideación suicida. Nosotros también como psicólogos de la parte psicológica y dentro de los centros espíritas, si alguna persona llega a referir explícitamente este deseo de muerte y esa intención suicida, la vida prima y necesitamos enganchar en este proceso terapéutico o bien sea que lo está consultando dentro de un centro espírita, a algún familiar cercano que sea fuente de apoyo. No podemos dejar que se vaya simplemente así, sino debemos enlazarlo con un programa de salud mental, asegurarnos que va a tener una compañía permanente, que va a tener un familiar que va a estar allí pendiente de este proceso. Porque si ya la persona lo está refiriendo, tiene una ideación, tiene un plan, con mucha certeza en algún momento va a querer desear pues, llevar a cabo este intento suicida. La importancia que podamos estar nuevamente pues muy atentos y muy empáticos. Hago énfasis en esto porque es bien importante. Muchos de estos suicidios, de suicidios que se podrían realmente prevenir si pudiéramos estar un poco más atentos y brindando ese afecto y esa calidez que la gente necesita en esos momentos tan críticos que todos en algún momento de la vida hemos vivido, que nosotros gracias al conocimiento espírita hemos podido entender y comprender que hacen parte de un proceso de aprendizaje para el espíritu y para nuestro propio desarrollo evolutivo. Muy bien, gracias, Aida. Ahora la próxima pregunta va dirigida a Jorge. Jorge, ¿de qué manera la doctrina espírita auxilia a las personas con ideas suicidas y a los familiares de quienes han cometido suicidio? Gracias, Eduardo. Siguiendo con la idea que nos dejó Zaida ahora, ella como psicóloga nos dio una pauta muy importante, que hay que tener tratamiento, ayuda terapéutica, profesional. En el centro espírita prestamos mucha ayuda, apoyo espiritual, pero lo importante es el acompañamiento de la persona y la ayuda, la estructura filosófica que nos propone la doctrina espírita, nos da pautas para poder entender que no venimos a la tierra a sufrir ni a ser infelices. Venimos a la tierra es a crecer, a superarnos, porque es un aprendizaje. Todo lo que sucede, todas las experiencias, son aprendizajes para nuestra alma, para nuestro espíritu, para poder ir escalando dentro de esa esfera evolutiva. Esa esfera evolutiva de cada uno de nosotros, y que hay que aceptar los retos de la vida, porque los retos son justos, necesarios, y que estamos experimentando cada uno las experiencias que necesitamos para nuestra evolución, para nuestra trascendencia espiritual. Es una pareja que conocimos aquí de espíritas cuando estábamos jóvenes, más jóvenes, en las tareas de grupos juveniles. Hubo una vez un encuentro entre mi ciudad, Cartagena, y otra ciudad vecina, Barranquilla. Y aquí se conocieron los muchachos, ella cartagenera, estudiando Derecho, Abogacía, y él de Barranquilla estudiando Arquitectura. Se conocieron, se relacionaron, se casaron, formaron hogar y se fueron a vivir a una ciudad lejos donde no hay actividad espírita. Y ellos, siendo espíritas, simpatizantes de la doctrina, ¿qué pasó? Que ellos se alejaron de la propuesta espírita, nunca más recibieron ni leían los libros, las obras espíritas, ni hacían reunión de oración en el hogar. No le enseñaron nada de la doctrina espírita a los hijos. Les hablaban de vez en cuando de mortalidad, de esto, pero nunca le dieron herramientas. Después de muchos años, el año pasado, en noviembre del año pasado, me llama él. Y dice, hombre, qué milagro, qué bueno, tantos años sin saber de ti, ¿por qué? ¿Qué te pasa? Dice, mira, te llamo porque ayúdame. ¿Qué te pasó? Mi hija se acaba de suicidar. No puede ser. ¿Qué te pasó?
Dice, no sé qué pasó, por qué lo hizo. No dejó nada escrito, no dejó nada, se ahorcó en el patio de la casa. Y dice él, decía, aquí estoy con la mamá que está destrozada. Y esto es terrible. Dice, si ella se mató una vez, nos ha matado a nosotros 1000 veces. El dolor tan grande que se siente. Y ellos no se imaginan el dolor que crean, ¿no? Entonces yo le dije, pero tú nunca le enseñaste nada de esto. Dice, no. Ahora me doy cuenta de mi gran error, que no le enseñé a mis hijos esta realidad de la verdad espiritual, de que somos inmortales. Y no sabes el dolor que siento, ¿sí? Que siento. Entonces comenzamos a hablarle, vinieron acá a Cartagena, les ayudamos mucho espiritualmente, recordándoles, hablándoles con nosotros 2 hijos menores que la chica de 17 años, imagínense. Entonces fue un golpe emocional para ellos y nos enseñó que nosotros tenemos que enseñar, educar espiritualmente a nuestros niños y a nuestros jóvenes. ¿Para qué? Para que las ideas suicidas que podamos tener o puedan llegar por procesos psicológicos, depresivos, por traumas, también por problemas de obsesiones, influencias espirituales, tengamos herramientas para combatir esas sugerencias, esas ideas o esos estados. La terapia profesional ayuda y la propuesta espírita. La propuesta espírita ayuda tanto a las personas con esas ideas suicidas como a las personas familiares, los que componen el núcleo familiar, para que estemos unidos, para fortalecernos y apoyarnos por los hilos invisibles del amor, que es lo que nos da esa fortaleza para contrarrestar este escape que se quiere de las situaciones de la vida, y es una decisión equivocada. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias a los 3, Zaida, Jorge, Jaime, por tan claras reflexiones con ejemplos tan interesantes, tan emocionantes. Vamos a dar continuación al desarrollo del evento y daremos inicio al tercer panel. Observamos que el hombre puede disminuir o aumentar la amargura de sus pruebas según el modo como encare la vida terrenal. Sufre tanto más cuanto más prolongada considera la duración del sufrimiento. Ahora bien, el que se coloca desde el punto de vista de la vida espiritual abarca con una sola mirada la vida corporal. La ve como un punto en el infinito, comprende su brevedad y reconoce que ese momento penoso pasa muy pronto. La certeza de un porvenir próximo que será más feliz lo sostiene y lo anima, y en lugar de quejarse, da gracias al cielo por los dolores que lo hacen adelantar. Estas son frases extraídas de los libros de la codificación de la doctrina espírita, codificada por Allan Kardec. Muy bien, entonces damos continuidad a las preguntas. Ahora quisiera preguntar a Jaime. Jaime, ¿cuál es la relación entre trastorno psiquiátrico y el suicidio? ¿Cómo romper los estigmas de la sociedad frente a este tema? Bien, nuevamente agradecido por la pregunta. A ver, la psiquiatría es una especialidad médica. Primero uno se forma como médico general y luego se especializa en cardiología, neumología, pediatría o psiquiatría, hay varias especialidades. Y nos regimos en base a 2 códigos de diagnósticos que son internacionales, el CIE-10 y el DSM-5. El CIE-10 abarca las enfermedades de todas las ramas. Hay un apartado particular para la psiquiatría. Y el DSM-5 es un libro de diagnósticos clínicos referido exclusivamente a la psiquiatría. El DSM-5, que es la última versión, ha sido editado el año 2014, es la última revisión que se ha hecho.
y consta de 376 diagnósticos psiquiátricos. De todos ellos, entendería que la relación que existe entre cuadros psiquiátricos y suicidio aproximadamente estaría, en mi opinión, sobre un 60% fácilmente. Entenderemos algunos diagnósticos, por ejemplo, el usual para nosotros es la esquizofrenia. En la esquizofrenia, o denominada también psicosis, la palabra psicosis significa locura. Lo que pasa es que este es un término aparentemente peyorativo y se ha cambiado ya hace muchos años por psicosis. Tampoco se emplea hoy en día la palabra manicomio. Hoy en día se emplea hospital de salud mental. Entonces, en esquizofrenia, en este cuadro clínico, el paciente usualmente tiene alucinaciones de tipo auditiva, de tipo visual o sinestésica. La primera, que es la auditiva, el paciente se refiere a escuchar voces que pueden ser de una persona o generalmente de varias personas. Pero lo preocupante, las voces no son compañía, no se puede establecer un diálogo, sino que las voces son usualmente mencionan frases hirientes, frases negativas, incluso mencionan aquello de que el vecino tuyo te está viendo, te quiere hacer daño. Antes de que te haga daño él a ti, tú anda y adelántate en la agresión. Y todo el tiempo están escuchando eso. Es lamentablemente el síntoma típico. O ver que es el segundo síntoma. Este cuadro comienza a usualmente a los 20 años. Hay 25 subtipos de esquizofrenia. El común es el más usual, es el trastorno esquizofrénico tipo paranoide, que representa fácilmente el 80% de los cuadros esquizofrénicos. Comienza a los 20 años usualmente. Mientras más tarde comience el cuadro, mejor pronóstico, mejor respuesta a la medicación, en fin. Y mientras más antes se inicie, por ejemplo, 18, 19 años, peor pronóstico y menos respuesta a la medicación. El 10% de los pacientes esquizofrénicos durante los 2 primeros años de iniciada la enfermedad deciden quitarse la vida, porque no pueden controlar las voces, las escuchan todo el tiempo, es un tormento para ellos. Es lógico pensar eso y deciden suicidarse. Aparte del cuadro del trastorno esquizofrénico, tenemos el trastorno bipolar, el trastorno depresivo mayor, tenemos los trastornos de personalidad, uno de ellos particularmente el trastorno límite de la personalidad, que es el trastorno de personalidad más común. Existen 10 trastornos de personalidad, entre ellos el trastorno límite de la personalidad es el que más suicidios conlleva. Tenemos también los trastornos de consumo de sustancias, cocaína, marihuana, inhalantes, que también conducen al suicidio. La gran mayoría de diagnósticos psiquiátricos, lamentablemente, en fácilmente el 60%, están relacionados con ideación o intento suicida real. Ahora, la segunda parte, acerca de cómo rompemos el estigma referente a la sociedad. A ver, existe un concepto erróneo de lo que es la psiquiatría. Se considera que el médico psiquiatra solamente ve pacientes que están sumidos en la locura. Y obviamente eso no es cierto, porque dentro de los 376 diagnósticos que te he mencionado, un diagnóstico ligero, por ejemplo, es insomnio. Otro diagnóstico suave es trastorno de adaptación. Significa un síntoma que está ocurriendo por alguna circunstancia. Un paciente que ha perdido un trabajo y se encuentra preocupado, en fin, se llama trastorno de adaptación. Se tiene el concepto de que los psiquiatras medican a un paciente o internan en un hospital de psiquiatría. Y eso no es cierto, porque lo primero que hace un psiquiatra se fundamenta en la psicoterapia. Es decir, se nos forma en base a diferentes técnicas terapéuticas. Existen como 200, pero a un médico psiquiatra usualmente lo forman en base a unas 15, casi siempre. Técnicas psiquiátricas diferentes. Entonces, lo que se hace con un paciente es primero evaluar y iniciar un trabajo terapéutico.
y dejar la medicación en un segundo plano, en el caso de que sea necesario. Pero el estigma que de pronto que tiene la sociedad es que uno va al psiquiatra, primero porque está loco, y segundo, porque va a salir con medicamentos, y no es cierto. Porque muchos cuadros no necesitan medicación, la terapia es fundamental, básica. Si siguiéramos un orden que implicaría psicoterapia en primer lugar, luego medicación en caso de que sea necesario, y tercero, reforzar con la parte espiritual, sería la triada perfecta para el tratamiento real de un paciente. En consecuencia, se observa ya hoy en día que la consulta psiquiátrica es, cada año se incrementa más. Cuando yo hacía mi especialidad, hace unos 15, 14 años atrás, se tenían más o menos en el hospital donde me he formado como 70 consultas diarias. Hoy en día están casi rebasando las 250. Y las personas no tienen ningún problema hoy en día en ir al psiquiatra, por suerte. Antes había cierta reticencia, pero hoy en día algunos pacientes me dicen que en su trabajo piden licencia, estoy yendo al psiquiatra, dice. Y de pronto otro compañero le dice, me los lunes a toda la fuente, yo también voy. Y otro dice, yo también voy el lunes, en fin. Y él dice, pensé que venía solo yo de la oficina, pero han sido varios. Y hoy en día lo dicen, ya no hay ese temor que había antes. Es un avance, porque de alguna manera se logra dar un apoyo adecuado junto con la rama de psicología también y la parte espiritual que siempre es necesaria. Gracias, Jaime. La siguiente pregunta va dirigida a Zaida. ¿Cuál es la importancia de la familia y el entorno social en la recuperación de las personas con ideas suicidas? Bueno, esta pregunta me encanta, porque aquí nos permite realmente tener una injerencia, una intervención más activa. Nosotros estamos acostumbrados en nuestras culturas a trabajar mucho no desde la prevención, sino ya desde la intervención posterior. Entonces, vamos al médico cuando estamos enfermos, hacemos algún tipo de dieta cuando tenemos el sobrepeso o problemas con el colesterol o con algún tipo de cosa así, vamos al odontólogo cuando la muela está mala. Lo mismo nos ocurre con nuestra salud mental, que viene relacionado con la pregunta anterior. Tenemos unos estereotipos en las culturas que hablar de salud mental o cuidar nuestra salud mental es para el que está loco. Y realmente es el que tiene algo de salud mental es el que cuida bien de su salud mental. Entonces, esta importancia de la familia y el entorno social, cambiemos por un lado el paradigma de lo que es la salud mental. Dos, que desde temprana edad se diera ese desarrollo, ese aprendizaje de lo que es la inteligencia emocional, que nos va a llevar también a una inteligencia, el desarrollo de la inteligencia espiritual. Si nosotros aprendemos a autogestionar nuestras emociones mejor, primero a conocernos, porque es que muchas veces no sabemos, simplemente reaccionamos y las emociones casi que dirigen nuestra vida y no nosotros dirigimos la emoción en nuestras vidas. Entonces, cuando aprendemos esa educación emocional, intra e interpersonal, que es lo otro que nos genera a veces codependencias, apegos, y que cuando se va la persona, entonces se da esa ruptura tan dolorosa que la gente busca el suicidio. Si aprendemos esa gestión de nuestras emociones de forma temprana, desde las bases de la infancia, en esa educación emocional, llegamos a ser adultos sanos mentalmente. No quiere decir que no vayamos a tener problemas, ni que no nos vayan a doler las cosas, ni que no vamos a tener momentos de tristeza y dificultad, pero vamos a aprender a gestionarlos mucho mejor. Entonces, es una responsabilidad también social, familiar, social, personal, este tipo de educación emocional, que si no se da de temprana edad, ya el adulto responsable puede decir, ok, tengo estas dificultades, me falta estabilidad, tengo esta tendencia, entonces como adulto maduro y responsable que debo ser, me autogestiono y voy a buscar un cuidado en esta parte de la salud mental. Porque además también tenemos una responsabilidad social en nuestro entorno, como somos ejemplo, como hablaba Jaime, de cómo nuestros referentes cercanos también aprenden de nuestra forma de gestionar las emociones y transmitimos esos patrones o esas características de gestión positiva o negativa de la emoción. Entonces podemos trabajar desde la prevención realmente para no hacerlo ya en el momento que se presenta la situación, que es supremamente doloroso para la familia, que genera además los duelos
por suicidio son duelos diferentes a otros tipos de muertes, porque dejan un dolor, dejan un estigma para la familia, deja una sensación de culpa, de incertidumbre, cuando además, como en el caso que nos comentaba Jorge, no hay una explicación aparente de por qué se muere y no dejan una carta para que le dé algún sentido al familiar. Entonces es un proceso de duelo aún mucho más complicado de realizar que otro tipo de muertes. Y esto, los suicidas, pues también no piensan en este dolor tan grande que están generando para sus familiares y sus allegados. Entonces es supremamente importante el papel que tiene la familia, y además que desde la parte espírita sabemos que no nacemos por acaso en los núcleos familiares en los cuales nacemos porque por afinidad o por compromiso, y nosotros como familia si tenemos la capacidad y la responsabilidad de educar en ese proceso psicológico, emocional y espiritual. Muchas veces ponen en los senos de nuestras familias, de hecho, espíritus que han sido suicidas varias veces en varias encarnaciones y traen ya esta tendencia. Entonces, este ambiente familiar viene a ser un factor ya por sí preventivo, de que por lo menos tenga una educación desde la parte espiritual, de que estén más activos, que estén más presentes. Y es supremamente importante que esos vínculos que generamos en familia, porque a veces somos familia, pero el vínculo del amor tampoco está, el vínculo de la cercanía. Entonces hay que nutrir activamente esos vínculos y mucho más con aquellos espíritus que no nos son afines y que presentan también algún tipo de falencia o de dificultad en su parte emocional. Entonces, es una invitación para esa reflexión personal como familia que estamos haciendo desde esa educación de la inteligencia emocional intra e interpersonal. Muchas gracias, Aida. Ahora dirigimos la siguiente pregunta a Jorge. Si tenemos libre albedrío, ¿por qué no puede la persona suicidarse? Jorge. Gracias por la pregunta. ¿Por qué no podemos suicidarnos? Porque estamos engañándonos. El suicidio no es la solución. El suicidio no es la respuesta que estábamos buscando, porque la vida prosigue. Y lo que hacemos es aumentar más los problemas, las dificultades, las situaciones que realmente son para enfrentarlas. No estamos por casualidad viviendo la experiencia que vivimos, los retos que nos presenta la vida, las enfermedades que tenemos que experimentar, porque hay personas que le dan un diagnóstico de una enfermedad y se suicidan porque no resisten la noticia, ¿no? Entonces, la vida nos la da Dios, nuestro Padre, es el Creador, inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Y Él es el único que tiene derecho sobre la vida de nosotros, ¿no? Sin embargo, nos las da para vivir eternamente en la inmortalidad de los tiempos, la eternidad de los tiempos, para que así estemos trascendiendo y creciendo cada uno de nosotros. El suicidarnos es de desviar la senda evolutiva nuestra y comprometernos con sufrimientos mayores. Allá en San Pablo hay una institución que se llama las Casas André Luis, del Centro Espírita Nuestro Hogar. En las Casas André Luis hay 800 internos, todos con especialidades, ¿no? Mentales, cognitivas, y hay muchos casos, todos casos son muy fuertes ahí. Y lo interesante es que nos llevaron ese día que visitamos allá, nos hablaron de los poetas. Y fuimos y estaban ahí uno, y era el que estaba acostado a una cama, que desde que nació fue con parálisis cerebral. Nunca se ha movido, ni ha hecho nada, ni ha expresado nada, así con las manos y los pies así todos doblados. Nunca se ha podido mover de la cama. Parálisis infantil o parálisis cerebral, creo que. Y ellos descubrieron que a través de los ojos podían comunicarse. Y es por un método que le llaman método Blix, con unas cartillas. Y con las cartillas van moviendo los ojos y señalan y le van abriendo las cartillas y ellos van mostrando así con los ojos, se detienen en los símbolos y cada símbolo tiene un significado. Es una experiencia muy bonita, muy bella. Y así le dijeron a él, ¿quieres hablar con los que estábamos ahí?
Y entonces le dijo, él señaló con los ojos que sí, porque no puede mover nada. Desde nació así en esas condiciones. Y dijo que sí, y comenzó entonces a preguntarnos con los símbolos, a preguntarnos nuestros nombres, a preguntarnos todo, y se emocionaba, ¿no? Se veía que se emocionaba. Y entonces cuando ya le terminó, le dice él, es que él es poeta y él escribe poesías. Él escribe poesías. Y entonces le dije yo, pero él no es especial, no es una persona especial. Y enseguida se hizo así que no le gustaba que le hicieran que era especial, que no era especial. Entonces dice, ¿quiere que leemos las poesías? Entonces él leyó, le dijo que sí. Entonces sacó debajo de la cama un libro de poesías que él ha dictado. Y comenzó entonces la poesía decía más o menos así, porque estaba todo deforme, todo así bien dobladito, todo. Entonces decía la poesía así más o menos. Yo sé que cuando me ves, me rechazas, porque mi forma no es agradable. Yo sé que no tienes afinidad conmigo, pero yo te quiero decir que lo que tú sientes, yo siento. Yo siento. Lo que tú vives, yo también lo vivo. No me desprecies, no me rechaces. Yo sufro por haberme equivocado en la vida. Qué poesía tan linda. ¿Y esto cómo lo hace? Y él dice, sí, con los ojos así, señala. Entonces lo que descubrieron ahí fue cómo comunicarse con ellos. Entonces me decía él, lo que pasa es que este fue un poeta inglés que vivió en el siglo tal, ya los espíritus informaron, y se suicidó. Fue suicida reincidente, se suicidó 2 veces, en 2 encarnaciones seguidas se suicidó, y por eso nació así limitado para que no volviera a intentar suicidarse. No se pueda ni mover, no puede, ni un dedo mueve. Nació en esas condiciones para que en esa cárcel que es el cuerpo físico logre recuperarse, logre trascender. Y con el amor que le damos aquí, él está aprendiendo a saber vivir. Entonces el suicidio es un engaño, no es la solución. Los espíritas decimos sí a la vida, sí a la lucha, sí al esfuerzo, sí a la superación. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros 3 panelistas por estas claras y brillantes respuestas. Entrando a la etapa final de nuestro conversatorio, iniciamos nuestro cuarto panel, tomando en cuenta que el espírita tiene pues varios motivos para contraponer a la idea del suicidio. La certeza de una vida futura, en la cual sabe que será tanto más feliz cuanto más desdichado y más resignado haya sido en la tierra. La certeza de que si abrevia su vida, obtendrá un resultado enteramente opuesto a lo que esperaba. Que se libera de un mal para caer en otro, peor aún, más prolongado, más terrible, y que se equivoca si cree que al matarse irá más pronto al cielo. Que el suicidio es un obstáculo para reunirse en el otro mundo con los seres que son objeto de su afecto y que esperaba encontrar allí. La consecuencia de todo eso es que el suicidio solo le reserva decepciones, razón por la cual es contrario a sus propios intereses. Párrafo extraído del Evangelio según el Espiritismo, capítulo 5, bienaventurados los afligidos. Muy bien, gracias Fabricio. Dando continuidad a las preguntas, a Jaime vamos a preguntar ahora. Jaime, dentro de la experiencia en la práctica médica, ¿cuál es el aporte que en la actualidad la psiquiatría ofrece en la prevención del suicidio? Nuevamente agradecido por la pregunta. A ver, considero que el aporte fundamental se da sobre todo en la parte farmacológica. A ver, los antidepresivos comienzan a sintetizar y a ser distribuidos entre los años 50 y 60. Los primeros tenían efectos secundarios que se deben evaluar entre beneficio y daño. A medida que iba pasando el tiempo, se han ido creando antidepresivos mucho más seguros, sin efectos secundarios, en fin. Se entiende
Esta es una concepción netamente psiquiátrica. En algunos casos difiere de la concepción psicológica, pero, a ver, lo enumeraré. Se entiende que la depresión es una alteración química del cerebro secundario a un problema personal. Esa es una definición psiquiátrica, en la cual los neurotransmisores, se denominan neurotransmisores a unas hormonas en el cerebro que tienen diferentes funciones. En consecuencia, cuando la serotonina, que es uno de los principales neurotransmisores, y la noradrenalina bajan de su cantidad en el cerebro, la tendencia a la depresión es altísima. Ahora bien, ¿por qué baja la serotonina y la noradrenalina? ¿Por qué tienen esas fluctuaciones en su concentración? Porque existe un conflicto emocional, usualmente una pérdida. Puede ser la muerte de un papá, de un hermano, de un hijo, de una hija, la pérdida del trabajo, la pérdida de dinero. Casi siempre hay pérdida de algo, pero casi siempre hay un problema emocional que hace que los neurotransmisores tengan esas fluctuaciones. Entonces, el aporte que hace la psiquiatría, en mi opinión, en la prevención del suicidio, está que en etapas iniciales, incluso en cuadros depresivos ya declarados, se puede proceder con medicación psiquiátrica en base a antidepresivos. Ahora bien, para recetar antidepresivos, lamentablemente hay que estudiar antes medicina, porque algunos, por ejemplo, los de la categoría tricíclicos, tienen efectos adversos a nivel cardíaco. Entonces se debe primero descartar que el paciente sea cardiópata, es decir, que el paciente tenga algún cuadro cardiológico. De ser así, se elige otro grupo de antidepresivos. Están los recaptadores de serotonina, los duales, hay varios. Aproximadamente en nuestro medio como unos 20 medicamentos antidepresivos para diferentes cuadros y también de acuerdo a género y a la edad. Es diferente un adolescente que una persona mayor. También se interviene mucho en la parte terapéutica. Detalles simples como por ejemplo que el paciente comente que está regalando algunos objetos que él consideraba preciados para él, un trofeo, una medalla que ganó en un momento, le regaló un amigo, da una pauta para establecer que está considerando un posible suicidio. Entonces la parte terapéutica también se ha consolidado mucho en los últimos años. Y particularmente los psiquiatras consideramos que nos hacen falta más profesionales en esta área. Tenemos muy poca gente formada en psiquiatría. En Bolivia, en la ciudad de La Paz, se forman solamente 1 o 2 psiquiatras por año. Obviamente es un número muy reducido. En el último año se han hecho convocatorias para que se formen 4 personas, pero sigue siendo insuficiente, considerando que la ciudad de La Paz, que es en la que me encuentro, tiene 1 millón de habitantes, y la ciudad del Alto se piensa que tiene otro 1 millón de habitantes, y ambas ciudades están técnicamente juntas. Tenemos un aproximado de 2 millones de habitantes, y en la ciudad de La Paz como 55 psiquiatras. Como se observará, no se logra tener la cantidad de psiquiatras suficientes para semejante población. Solamente para dar una idea, contamos con aproximadamente 500 pediatras, contamos con 600 ginecólogos en La Paz, solamente en La Paz, y 55 psiquiatras, entonces necesitamos más. Sin embargo, siempre la esperanza, la opción de que esto vaya creciendo, hay más conciencia de parte de la sociedad. Hoy en día hay mayor consumo de alcohol, más consumo de drogas, existen problemas de disfunción familiar muy evidentes que permanentemente, a medida que la sociedad avanza, evoluciona, se van creando nuevos conflictos en la parte económica, en drogas, en fin, y por eso es necesario más profesionales. Los que ahora están en esto aportan una prevención importante porque identifican, intervienen psicoterapéuticamente y si es necesario emplean medicación. Este es el aporte. Muy bien, muchas gracias, Jaime. Ahora dirigimos la siguiente pregunta a Zaida.
¿Qué pasa con las personas que a lo largo de su vida mantienen las ideaciones suicidas? Adelante. Bueno, aquellas personas que mantienen las ideaciones suicidas y no las llevan a cabo, están más bien en un proceso depresivo crónico, porque de pronto tienen esa ideación permanente que también les hace tener una calidad de vida no muy buena, ¿no? Porque no deben estar ligados con el disfrute de la vida y de la experiencia, sino con con el pesimismo, con la tristeza, con la pérdida del placer en las actividades cotidianas. Y ahí nuevamente es supremamente importante tanto la educación emocional como la elaboración de esos asuntos que tenga pendientes y por los cuales tenga esa tendencia a la tristeza o al desgano por la vida, de la existencia. Y allí la psicología es una gran herramienta, específicamente en las últimas décadas la psicología positiva, que es también llamada la ciencia de la felicidad, que busca tratar justamente este bienestar, cómo lograr que nuestra vida sea aún más plena, que tengamos una calidad de vida mayor y que a través de estas claves de la felicidad que están al alcance de todos nosotros, podamos generar un cambio e incrementar nuestra bienestar. Porque una persona que esté toda su vida con este tipo de emociones y de sensaciones, pues no tiene una calidad de vida óptima, su trabajo, sus relaciones, todo su proyecto de vida realmente se ve afectado. Y nosotros nacemos y vivimos, y el gran propósito de la existencia es justamente la felicidad, el desarrollo de nuestro ser en todos los aspectos, y no tenemos por qué privarnos de eso. Es un derecho, casi que un deber, el trabajar justamente por superar esas tendencias que pues desde la psicología sabemos que es un patrón psicológico que puede ser modulado, y todas las ciencias modernas, la programación neurolingüística, y nos habla que tenemos la capacidad de justamente a través de que modulamos nuestros pensamientos, cambiar nuestros sentimientos y nuestros patrones de comportamiento. Y la doctrina espírita no lo complementa justamente pues con este sentido de vida, y que si está en la tendencia del espíritu manifestar esta ideación, esta tristeza permanente, es su labor y es su compromiso en esta encarnación superar esas tendencias y vincularse con la vida. Las actividades, por ejemplo, de servicio, estar en actividad de darse, de donarse, son supremamente terapéuticas porque ayudan a vincularse con la vida, a agradecer todas esas cosas positivas y bellas que tenemos en nuestra existencia y que no vemos. Por ejemplo, cada mañana nos levantamos, simplemente abrimos los ojos y podemos ver los colores, podemos ver los rostros de nuestros seres queridos, o bajamos de la cama y podemos caminar, vamos hasta la llave del agua y podemos abrir y tomar un vaso de agua. Esas pequeñas cosas que a veces no valoramos, al poderlas valorar a través de la gratitud, del servicio, de ver a aquellas personas que no lo tienen, nos reconcilian con aquellas de pronto heridas profundas que tengamos, y todo ello también acompañado de procesos terapéuticos que en el caso pues de ideaciones suicidas crónicas o de estados depresivos crónicos, pues nos ayudan para sanar las heridas desde la causa, desde la raíz, y de esa manera también estamos sanando nuestro espíritu de una tendencia que viene con nosotros para ser superada en esta encarnación. Gracias, Aida. Esta pregunta va dirigida a Jorge. Las adicciones o excesos que dañan nuestro organismo, el alcohol, la droga, exceso de alimentación, disturbios sexuales, cigarrillo, etcétera, ¿son un suicidio? Gracias, Daniela. Gracias por esta oportunidad. Sí, todos los excesos, todos los abusos, todos los vicios que vayan en contra de nuestra salud, de nuestro equilibrio mental, psicológico, emocional, va deteriorando nuestra salud orgánica y es catalogado desde el punto de vista espiritual suicidio. Hay suicidio directo, indirecto, y estos dos se dividen en consciente o el inconsciente. El directo es aquel que programa a la persona, organiza, tiene la idea y fríamente va organizando el suicidio. Y hay un indirecto que es aquel que está abusando de la alimentación y se enferma
por abusar de la alimentación, abusa del sexo, puede crearse enfermedades en esta área de los órganos sensuales. Otros abusamos del cigarrillo, del alcohol, las drogas, esas son conductas adictivas que afectan nuestra salud. Entonces es catalogado como suicidio indirecto, ¿sí? Y también hay el suicidio consciente, que es aquel que lo hace la persona que sabe que fumar es malo. Hay muchos médicos que saben que fumar es malo, tomar es malo, y lo fuman bastante y hacen cosas que no están bien, porque no hay una conciencia de la parte espiritual. Lo que llaman Allan Kardec la madurez del sentido moral, ¿no? Le llaman en el libro del Evangelio según el Espiritismo. Faltan muchas personas para aplicar lo que sabemos aplicarlo en la vida. Y hay aquellos inconscientes que en el Evangelio según el Espiritismo, que le han leído hoy el texto, habla y dice de que solamente es inconsciente cuando la persona está en un estado de locura, como explicaba ahora el doctor Jaime, en un estado de psicosis, en un estado alterado de conciencia, y se suicida. Esa persona no es consciente y tendrá muchos atenuantes. Y también el que está embriagado, ¿sí? La persona está embriagada y va por la calle y se tropieza, cae y se lanza sobre la calle y un carro lo mata. No es suicidio, ¿no? No es suicidio porque no es catalogado como suicida, porque ya está en un estado alterado de conciencia. Otra cosa es que se emborrache para hacerlo. Ya ahí sí hay responsabilidad, ¿no? Entonces, todos los excesos debilitan nuestra salud y es catalogado en el mundo espiritual como suicida. Y tenemos el ejemplo en el libro Nuestro Hogar, que André Luis, siendo médico, abusaba del alcohol y de la parte sexual y desencarnó por creo que era cáncer o una cirrosis hepática o cáncer en el hígado. Y él, al desencarnar, al llegar al plano espiritual, fue catalogado como suicida indirecto, ¿sí? Y él no entendía porque no se mató directamente, entonces, pero se afectó su salud y ahí se quitó la vida, ¿no? Entonces, todos nosotros como espíritas, la idea espírita nos invita a que siempre defendamos la vida, en cualquier forma, en defensa de la vida. Vale la pena vivir, vale la pena luchar. Y el suicidio no es la mejor opción. No al suicidio, no al aborto, no a la pena de muerte, no a la eutanasia, sino a nada, a la violencia intrafamiliar, al asesinato, nada de eso. Todo eso, la propuesta espírita nos da luces para que tengamos esa claridad mental y ayudemos en todo este proceso de formación espiritual, y ayudemos así a nuestros médicos, aquí psiquiatras, y a nuestros psicólogos, porque la doctrina espírita no vino a competir con ellos. Ellos tienen una especialización, unas técnicas, unas terapias que son fundamentales. Nosotros los espíritas nos debemos dedicar a lo espiritual, a las respuestas filosóficas y a las consecuencias morales que traen estas respuestas filosóficas de la vida. Porque a veces piensan eso, que en los centros espíritas vamos a sanar, a curar, a hacer maravilla, y esa no es la misión de la doctrina espírita. La doctrina espírita no viene a curar cuerpos, viene a sanar almas con el conocimiento. Y los médicos tienen una gran responsabilidad, y los psicólogos también, ¿verdad? Muchas gracias, ¿eh? Muy bien, muchas gracias a nuestros tres invitados que nos han traído aclaraciones, reflexiones bellísimas, ejemplos muy claros, y que con esto nos permite, creo que todos quienes estamos participando de este importante evento, tornarnos promotores de la vida, ¿no? Necesitamos vivir la alegría de estar en este momento, en la situación en la que nos encontremos, y observar a nuestro alrededor, apoyando a quienes tengan algún vacío existencial, alguna dificultad, porque es a eso a lo que venimos. Jesús nos dijo que nos amemos unos a otros, y a esa es la invitación que tenemos. El día que logremos eso, habremos un lado de este terrible flagelo que es el suicidio. Muchas gracias. Ustedes nos están aclarando, nos están ayudando a llegar
a reflexiones y a conclusiones muy importantes a todos. Todos estamos involucrados. Vamos a continuar en la última etapa, la última parte de nuestro conversatorio y vamos a dar lectura a algunas de las preguntas que el público que ha estado presente, a quienes agradecemos, han formulado. Por favor, Eduardo, las preguntas que hayamos recibido, las que se pueda leer. Muy bien, muchas gracias. Bueno, agradecer a todos de verdad que una súper participación por Facebook y eso nos lleva a entender la necesidad del tema. Empezamos con Jaime. Jaime, le voy a hacer como dos preguntas en una. Nos preguntan así, ¿existe una predisposición genética hacia el suicidio? ¿Y el efecto Pigmalión puede evitar un futuro suicidio? Por favor. Agradecido por las preguntas, muy interesantes. A ver, se considera que la persona que tiene tendencia al suicidio tiene una conformación cerebral diferente a la persona que llamémosle sano. En consecuencia, hay alteración en el tercer ventrículo, hay diferencia de tamaño en algunos núcleos cerebrales, en fin. Se considera que hay se puede demostrar científicamente que hay una alteración anatómica funcional en la persona que tiene tendencia sobre todo a la depresión mayor, que en ocasiones puede ser crónica y durar mucho tiempo. La ciencia médica hasta el momento no establece una causa por qué esto ocurre, por qué el cerebro de las personas está constituido de esa manera. Sin embargo, la doctrina espírita, en fin, considera que son las secuelas de actos que han ocurrido en vidas pasadas, son las consecuencias físicas que de pronto traemos de una vida a otra vida, en fin. Existe una tendencia morfológica, más que genética, morfológica, presumiblemente por las deudas que de pronto debemos pagar o aprender, o también cómo debemos responder en esta vida a la nueva oportunidad que se nos da. Respecto al efecto Pigmalión, el efecto Pigmalión se traduce en que se dice permanentemente cosas positivas y en eso concuerdo y me agrada mucho esa forma de terapia de la licenciada Zaida del pensamiento positivo. Yo también lo empleo mucho, bastante. La PNL también, coincidimos harto en eso. El efecto Pigmalión se basa en que cuando los papás crean expectativas positivas en un hijo y le dice, tú puedes, yo estoy contento con la nota que sacaste, me enorgullece que seas mi hijo, pienso que vas a llegar muy lejos, el dibujo que has hecho me parece estupendo. Cuando uno crea expectativas positivas en los niños asumen eso como una realidad y la ejecutan y sus notas, su desenvolvimiento y su autoestima se consolida muy bien. En tanto que el efecto Pigmalión negativo implica que los papás o los profesores, educadores digan frases negativas. Por ejemplo, no parece que seas mi hijo, o no entiendo por qué no sientes mejor en matemáticas cuando yo lo hacía tan bien. No entiendo por qué no comprendes las cosas, no entiendo por qué te portas mal, de dónde habrá sacado eso. En fin, esas frases dichas a un niño producen un efecto en él. De manera que el efecto Pigmalión implica que debemos tener expectativas positivas en los niños, en los adolescentes y también en la gente mayor. Al crear expectativas positivas, el rendimiento en todas las áreas, y se ha demostrado en el campo gerencial, en el campo deportivo, en la industria, el efecto Pigmalión es uno de los efectos psicológicos más estudiados. Pertenece al psicólogo Rosenthal en Estados Unidos, Robert Rosenthal, en 1965, y colaborado con la psicóloga, con la educadora Leonore Jacobson. Por supuesto que al crear este efecto positivo, que lo podemos hacer a diario, se consolida una autoestima sólida en el niño, en la niña.
la tendencia a que se suiciden sería muy baja, bajísima. Entonces, de ahí que la recomendación, tener un pensamiento positivo con todo. Si de pronto voy a un restaurante a comer algo y resulta que no es el plato que yo esperaba, simplemente digo, bueno, no hay problema. Tuve mala suerte, otro día voy a otro restaurante y al salir de ahí pago la cuenta y digo, muchas gracias, esto bastante muy rico. Solamente decir eso, por más que no sea cierto, pone de buen humor al entorno y al mismo tiempo a mí. Entonces, el efecto Pigmalión, crear expectativas positivas, lo podemos hacer a diario, constantemente, en todo momento. Tener una actitud siempre positiva ante la vida, pensar que lo voy a poder hacer. Ah, he tenido pacientes y también familiares, amigos, en fin, que han conseguido logros muy importantes en la vida, en diversos aspectos. Tengo un amigo, una nota personal, que estudiaba medicina. Él estuvo 10 años en primer año de medicina. Yo no lo sabía. Cuando yo ingresé a la carrera, se convirtió en mi amigo. Yo lo veía un poco mayor, porque estaba 10 años estudiando primer año. Y de pronto notaba que su capacidad intelectual no era muy alta, a pesar de que estudiaba y estudiaba y estudiaba, todo eso, no rendían. Sin embargo, yo dije, lo voy a apoyar, voy a hacer que consolide sus conocimientos, en fin. Ese es un efecto Pigmalión, crear expectativas. Y yo lo hacía sin saber, ¿no? Y aprobamos ese año juntos. El siguiente año también estuvimos juntos. Y en fin, luego yo seguí avanzando, él repitió algunos años para finalmente terminar la carrera en el doble de tiempo. Y algunas veces lo comentaba con algún amigo, en fin, es increíble cómo él llegó a terminar medicina, siendo que tenía todo en contra. Y este otro amigo que no es médico, es de otra área, me dijo, es que nadie le ha dicho que no iba a poder. ¿Cuán importante eso? Nadie le dijo en su familia o amigos, en fin, que no iba a poder. Él siempre pensaba que iba a poder. Y yo, con lo poquito que podía intervenir, les reforzaba siempre el hecho de que vas a poder, vamos a vencer este examen, el siguiente año nos va a ir mejor todavía. En fin, entre el efecto positivo fundamental para practicar en los niños, fundamental, permanentes consejos positivos, permanente, eres mi orgullo, el dibujo que has hecho es el mejor dibujo que he visto en la vida, lo que has decidido estaba bien, salió mal, pero a veces las cosas salen mal, pero tu decisión ha sido buena, permanente reforzar eso y por supuesto que va a ser, esa actitud va a fomentar muy reducida tasa de suicidios. Muchas gracias, doctor Jaime. Excelente. Ahora le pido a Zaida que nos pueda ayudar con una pregunta que nos llega. Dice así, si una persona con enfermedad terminal decide quitarse la vida para evitar esos sufrimientos, ¿está correcto? Bien, digamos que eso es muy común dentro de una visión materialista, pues porque si la persona siente que no tiene sentido ese sufrimiento, ¿para qué sufrir? Desde la óptica espírita, nosotros sabemos que cada cosa que nosotros vivimos tiene un porqué, tiene un para qué. Por lo tanto, ese periodo de vida de esa enfermedad terminal es realmente una terapéutica para el alma, para depurar, para reequilibrar, para un aprendizaje, para la humildad, para aprender a recibir, para tantas cosas, para rehacer o sanar vínculos en la familia también. Entonces, cuando nosotros tenemos y podemos ampliar, que es lo que nos brinda la doctrina espírita, que podemos ampliar la visión a este aquí y ahora y saber que esto viene de un antes y tiene una consecuencia posterior. Sabemos que ese periodo de tiempo que puede parecer largo para la persona que está en el estado terminal, es realmente un periodo muy corto en la vida del espíritu, que es mucho más amplio y está cumpliendo un objetivo terapéutico. Y nos dicen dentro de la doctrina espírita, pues que asiste a cortar un minuto la vida, a veces en ese minuto es que la persona hace profundas reflexiones y es el momento de sanar parte de su alma y de reequilibrar cosas de un pasado. Entonces, desde la doctrina espírita no estamos de acuerdo con la postura de la eutanasia. Podemos
comprender por qué las personas que no creen que exista nada más o que no tengan ese conocimiento de qué es lo que ocurre posterior a la muerte, puedan en un momento dado querer decidir acortar un sufrimiento que es válido. La gente, el deseo del ser humano es huir justamente de ese dolor y acercarnos a situaciones placenteras o de bienestar. De allí la importancia del conocimiento espírita que nos explica más allá, y que creo que solamente la doctrina espírita genera ese conocimiento, a pesar de que otras creencias y culturas crean también en que hay una vida posterior a la muerte. Solo la doctrina espírita nos explica a través de las comunicaciones espirituales que nos demuestran qué es lo que ocurre posterior al fallecimiento del cuerpo, pero que el espíritu continúa. Entonces ese sería el aporte desde la visión psicológica espiritual. Muy bien, Zaida, muchas gracias. La última pregunta para finalizar a Jorge. Son dos en una también, Jorge. Creo que ya hablaste un poquito sobre eso, pero ¿cuál sería la causa más común de suicidio de niños menores de 12 años? Y la siguiente, ¿por qué algunas personas tienen ayuda espiritual, entre comillas, intervención, en el momento que se intenta el suicidio y otras no? Por favor. Bien, gracias. Gracias. Gracias, Eduardo. Sí, que los niños tengan las ideas suicidas, hay muchos factores, ¿no? De familia, el bullying, problemas que traen de depresión. Y muchos de nosotros como padres no nos damos cuenta, ¿no? De estas problemáticas que tienen nuestros hijos. Entonces es importante que la educación, la formación, la convivencia familiar, la práctica que tenemos los espíritas, que se llama la del Evangelio en el Hogar, muy conocida, o la reunión espírita en el hogar, es muy, muy buena para poder tener unos lazos estrechos de relación espiritual entre los miembros de la familia. Entonces es importante que la causa de los niños pueden ser muy variadas, muy variadas. Y hay muchos casos donde los casos que he conocido es porque son mediums y tienen muchas perturbaciones. Y en los momentos que están con las ideas suicidas reciben las ayudas de sus guías y los pueden percibir, sentir. Y hay otros casos de personas, por ejemplo, que yo tuve la experiencia, que los guías, de todas maneras los guías ayudan. Yo yendo en un edificio que iba a hacer unas diligencias, unos trabajos, cuando iba en el ascensor, en el edificio, yo iba para el piso 12, yo oía una voz de un espíritu que me decía, una voz de mujer que me decía, ves el piso 18, que era el último piso 18, yo decía, yo no voy para el piso 18, voy para el piso 12. Y me insistía el piso 18. Y yo dije, bueno, voy a ver qué pasa en el piso 18. Y siguió el ascensor, pasó el 12, cuando llegué al 18, salí, ya era el último, todo solo, todo vacío. Y dije, ay, ¿para qué vine aquí? De todas maneras, caminé por el pasillo. Cuando caminé así, un muchacho, estaba subiéndose por la ventana para lanzarse. Cuando yo lo vi, agarré fuertemente y comencé a gritar yo, ¿no? Y él a pelear conmigo, a soltarse, y yo a gritar, y los que estaban en una oficina allí, porque era un piso del edificio donde no había mucha oficina, y comencé a gritar y salieron, lo tomamos al muchacho, lo entramos a la oficina, lo calmaba, él lloraba. Y entonces logramos calmarlo y habló de que había su hermano, descubrió que él era homosexual, lo vio con otro, lo golpeó, le dio una golpiza tan fuerte y le dijo que no lo quería ver en su vida, y eran dos hermanos, ellos dos solos. Y él por el desespero se iba a suicidar. Entonces les dio el número del teléfono, llamamos al hermano y el hermano llegó y eso lloraron, se abrazaron, se pidió perdón, total. Yo le pregunté, ¿y ustedes, la mamá de ustedes, dónde está? Y dice él, no, ella murió hace 5 años y quedamos nosotros solos. Entonces vemos que como la madre, era la que me hablaba al oído que lo ayudara, ¿no? Por un hecho de amor y de merecimiento que tenía el joven, ¿no? Porque eran jóvenes muy sanos, muy buenas personas,
y tuvieron problemas entre ellos. Este joven se convirtió a espírita, estoy hablando de los años 95 por allá, 93. Y él después le dio VIH, SIDA. Y desencarnó en el año 98 de VIH. Que en ese momento no había nada que ayudar a los enfermos de VIH, ¿no? Hoy tampoco hay sanación para el VIH, solamente medicamentos que atenúan. Entonces vemos de que él a los 2 meses se comunicó de haber desencarnado y que estaba siendo ayudado, muy ayudado por su mamá, por todos sus seres queridos en el plano espiritual. Y lo más feliz es que él desencarnó, que cuando ya desencarnó, no por el suicidio, sino por una enfermedad depurativa, que sufrió mucho, ¿no? Entonces vemos que las consecuencias fueron diferentes. Una cosa es una enfermedad, un problema que hay que enfrentar, y otra cosa es evitarlo por la puerta falsa, que es el suicidio, que es una puerta equivocada, que nunca debemos siquiera darle cabida en nuestra mente y en nuestro corazón. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Que Dios nos bendiga a todos. Muchísimas gracias, Jorge, Jaime, Zaida. Realmente hemos tenido una amplia información acerca de este tema y queremos, a nombre de la Federación Espírita Boliviana, representada aquí por varios compañeros, que pido por favor enciendan su cámara. Queremos todos juntos agradecer profundamente, lo más profundo de nuestro corazón, a ustedes, a los invitados, por la claridad, por la sensibilidad con que han respondido a las preguntas, con la responsabilidad total, clarísima de las situaciones, de las verdades, especialmente las verdades que la doctrina espírita nos trae en relación a la prevención del suicidio, confirmando que es un acto que no es más que es un engaño. Entonces, todo lo que hemos escuchado y aprendido hoy nos demuestra que somos almas necesitadas y al mismo tiempo espíritus inmortales en vías de perfeccionamiento. El llamado está hecho, amigos, todos estamos llamados para que podamos brindar y recibir apoyo tal como Jesús nos enseñó al decirnos: bienaventurados los afligidos, porque ellos serán consolados. Apoyémonos todos. Tenemos cómo hacerlo. Y la doctrina espírita tiene claridades muy amplias acerca de este tema y de muchos otros. Gracias, miles de gracias a los participantes, a los invitados especiales, Jorge de Río, Gracias. Jaime Lafuente y Zaida Villarraga. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias a compañeros de FEBOL. Gracias por todo. Gracias, hermanos queridos. Ha sido un honor. Muchas gracias. Muchas bendiciones, gracias. Gracias.